Hola, yo soy Sandra Patricia Fernández, escritora de los libros Todos Somos Uno y Raconto. Nos encanta conversar con ustedes hoy y contarles qué se necesita para ser escritor. Sebastián Ruiz, autor de Lágrimas de una princesa encantada, que es una trilogía de fantasía épica. Y hoy vamos a darles a conocer lo que es Mentes en Movimiento, cómo puede este colectivo literario ayudarlos a ustedes como nuevos escritores. El colectivo Mentes en Movimiento nace de nuestro corazón y de una coincidencia preciosa que surge después de habernos convertido todos en escritores. En este grupo hay otra persona muy valiosa que se llama Natalie González. En este momento no está con nosotros porque está viajando, pero pronto estará con nosotros. Tal vez tú te has preguntado cómo hago para arrancar a escribir. ¿Tienes algunos escritos ya? ¿Estás pensando empezar a hacerlo? ¿Tienes algunas ideas? Hoy queremos hablarte un poquito inicialmente de cómo ha sido nuestra experiencia, porque de la experiencia se puede aprender cosas, y luego darte algunos tips importantes para que empieces a hacer eso. Entonces, bueno, Sandra, ¿cómo empezaste vos a desarrollar tus ideas? Tienes ya 10 antologías, 2 libros, ahora me cuentas que estás empezando a escribir otro. ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo siempre digo la palabra soñar. Yo soy una soñadora y es lo que le recomiendo a las personas. Desde pequeña he sido una gran lectora, ha sido como mi sueño siempre leer mucho y conocer del mundo y por ahí empezó mi idea y mi sueño de escribir. Empecé para mí simplemente escribiendo en agenda, yo soy la niña agenda porque tengo una para cada actividad de mi vida, incluyendo las fiestas o compromisos que tenga. Y por ahí empecé. Después fue muy lindo porque decidí tomar muchos cursos sin que nadie me creyera que quería ser escritora para irme guiando en todo este proceso y comencé a escribir para mí. Hace algo así como 10 años empecé una investigación solamente dentro de mi corazón la quería hacer, una investigación grande sobre las culturas del mundo y a través de ese escrito fui creando en mi cabeza la imaginación de crear. Bueno, hoy estamos aquí en un lugar muy bonito, lleno de naturaleza, que representa mucho como la tradición del valle. Hoy ha llovido mucho, ha sido un día de mucha lluvia, pero nos hace un clima espectacular. En mi caso, cuando era niño, tenía 8 o 9 años, me conectaba mucho con las historias de fantasía, con las aventuras, y es algo que siempre tenemos que revisar. O sea, qué son esas cosas que nos movían cuando éramos niños? Porque cuando somos niños actuamos de forma natural y tenemos unas habilidades, unos dones que ya vienen con nosotros. Entonces, a mí me gustaba y me conectaba mucho con la lectura, me gustaba mucho leer este tipo de historias Sí. y las escribía y escribía muchas historias cuando estaba en el colegio. No sé cuándo fue tu momento como de partida de conectarte con la escritura y con qué te conectabas vos. Bueno, yo desde que empecé a leer cómics, porque fue una de las pasiones de mi vida, hoy tengo una hermosísima colección que creamos con uno de mis hermanos que les encanta la lectura como a mí, y yo empezaba a escribir cosas, él dibujaba muy bien, entonces hacíamos como esa fusión de ideas. Siempre lo quise hacer, o sea, todo lo escribo, yo soy muy visual y siempre quise escribir todo, pero digamos ese punto crucial fue en uno de los últimos cursos que tomé sobre escritura y sobre creatividad sobre todo, donde hice un clic para perder el miedo y poder empezar. Yo creo que el miedo es como la parte más fuerte que lo bloquea a uno para iniciar a escribir, porque uno dice, bueno, yo escribo para mí, pero a los otros les gustará lo que yo escribo. Tal Mm. vez te pasaba lo mismo. Pues yo creo que en mi caso no, en mi caso ha sido más como lo que tú dices, el miedo no ha sido tanto como será que les va a gustar o no, sino como de ¿para qué hago esto? O sea, ¿cuál es como la finalidad? Porque cuando tenemos, sobre todo cuando nos conectamos con este lado creativo, pues, ¿cómo hago para unir mi vocación con el lado creativo? Ese es un reto muy interesante y es importante unirlo, ¿sí? Porque no solamente piensen en que vamos a escribir pues los bestsellers,
y que vamos a ser autores publicados. O sea, piensen en que escribir es una forma de expresar desde el alma, que es parte de lo que nosotros queremos transmitir en Mentes en Movimiento. Esa escritura desde el alma, escritura con propósito. Y ha sido un recorrido largo, porque poder llegar a eso, a entender de que esas habilidades y esos dones que tenemos a la hora de escribir y expresarnos a través de la escritura, tú lo puedes representar en muchas cosas. Entonces, yo por lo menos he creado blogs, he creado eh, producciones para hacer videos, he podido crear propuestas y en todo eso estoy aplicando esa parte creativa de la escritura y logro vencer y trascender como ese miedo. Bueno, ahorita nombré el tema de poder llegar a publicar un libro, que yo creo que ese es un sueño que tiene mucha gente. ¿Cómo se llega a eso? O sea, tú que ya has tenido tanto recorrido en esa parte. Bueno, primero es desbloquearse, como lo decía ahora Sebas, es entender que si a otro le va a gustar o no, pues eso es una decisión personal, pero que yo debía enfrentarme y, digamos, vencer mis miedos poniendo todo por escrito. Como a mí se me facilita mucho escribir, simplemente dentro de los cursos me contaron, mire, una forma de romper el hielo y empezar a escribir es buscar convocatorias de revistas, de editoriales, de librerías, donde te den la oportunidad de escribir algo, así sea un cuento pequeño. Como las cosas son como deben ser, a la semana siguiente de yo tomar la decisión, aparece una convocatoria solicitando un tema y después a la semana siguiente otro tema y me arriesgué a escribir sobre el primer tema, que en ese caso fue sueños, y muy rápidamente escribí, era una historia, un cuento de unas, no sé, podían ser hasta 5 páginas, no sé. Me arriesgué, escribí y lo mandé. Me quedé esos días como con la inquietud si les va a gustar, sin embargo, como había otra convocatoria seguida, también participé en ella solo para romperme ese susto y desbloquearme, y fue ahí cuando, oh sorpresa, gané las 2 convocatorias y me iban a publicar. Sí, y a veces pasa, por ejemplo, yo tuve una experiencia a los 9 años, tenía una prima que trabajaba en el país, en el diario El País, y ella me dijo, hay una convocatoria, tú escribes, presenta un cuento, resulta que lo mandé y lo descalificaron porque pues tenía un contenido, digamos, era muy violento. Entonces lo descalificaron y esas cosas a veces cuando uno no tiene un manejo y no entiende que, pues, o sea, oportunidades hay muchas, esas cosas te llenan como de bloqueos y en mi caso Desilusión. fue una excusa para dejar de hacerlo, por ejemplo, eso. Y hoy en día, digamos, lo que he aprendido, por ejemplo, con este tema, hay muchas convocatorias, Sí. es saber buscarlas, indagarlas, y uno tiene que buscar, por ejemplo, si tú escribes acerca de drama, o te gusta escribir novelas, es muy importante encontrar las convocatorias que específicamente buscan el género que tú desarrollas, pero buscar varias, o sea, y hacer el ejercicio y no limitarse solamente como que encontré una, mandé, no quedé y hasta ahí llegué, sino mirar muchas porque realmente hay muchas en este momento. Por eso al principio comencé con el sueño. Si tú tienes un sueño claro, y en este caso escribir, aférrate a ese sueño y no lo sueltes. Y haya lo que haya que hacer, tú lo ejecutas con tal de ir en camino de tu sueño. Y esto funciona para todo en la vida, no solo para la escritura. Bueno, yo quiero comentar un tema que para mí es muy chévere y es la disciplina. Yo creo que la disciplina es el principio de todo. Tú puedes no ser tan bueno en algo, pero si tienes disciplina y persistencia, tú lo vas a lograr. Una de las cosas mejores para la disciplina es por las mañanas uno proponerse el día cómo lo va a hacer o en la noche anterior planear mucho mejor tu día y dentro de esa planeación tú colocas todas las actividades que quieres hacer, incluyendo la parte de escribir. Si tú eres un escritor y no escribes por lo menos todas las semanas, pues estás perdiendo lo mejor de tu momento, porque hay experiencias del día a día que tú puedes plasmar en un papel y con el tiempo pueden llegar a ser, pues puede ser un libro bien interesante, un blog, como decías tú, o de las cosas del día a día. Yo, por ejemplo, tengo un blog también que quiero mucho y en el que escribo sobre historia, por ejemplo, que es mi tema preferido,
de la historia del mundo, y de ahí saco apartes, por ejemplo, cuando hicimos o estuvo la Feria del Libro, que hace poco fue la Feria del Libro en Cali y ya viene la Feria del Libro de Bogotá, y sobre ese tema de cómo nacen las ferias del libro, yo aproveché y escribí en el blog y también para el canal de historia que tenemos. Sí, en Mente de Movimiento participamos de las ferias más importantes en Colombia. Estamos proyectándonos participar, por ejemplo, en la Feria del Libro de Frankfurt. Y son espacios muy enriquecedores porque se conecta uno con el mundo literario y con personas que de todo el mundo que están en diferentes temas, ¿sí? Diferentes ópticas, y eso te enriquece de una forma. Esa es una de las cosas que como escritor hay que hacer, Claro. ¿sí? Conectarse con esto. Eh, algo que yo digo, bueno, desde mi experiencia, cuando hablas del tema de la disciplina, una de las cosas que a mí me funciona y puede que a algunos les pueda funcionar también, es poner un objetivo. O sea, realmente para mí, en mi caso personal, no es sencillo como que yo me voy a sentar y por deporte pues voy a empezar a darle a la escritura. No se me da así. O sea, ¿qué tengo que hacer yo? Ponerme el objetivo de verlo como un proyecto donde listo, voy a empezar a escribir este libro y voy a tenerlo para tal convocatoria, voy a tenerlo para la Feria del Libro de Bogotá, voy a tenerlo para mediados de este O año. sea, ponerte una meta para Sí, alcanzarla, así creas tu para llegar a disciplina. alcanzarla. Entonces ya eso se llama como cuando uno hace procesos educativos, es como ir de adelante Hacia hacia atrás. atrás. Entonces tú planeas, luego, bueno, ¿qué tengo que hacer si tengo 3 meses? En esos 3 meses, cuánto tiempo tengo que dedicarle al día, Ujú. ¿sí? Para poder, y ya empiezas a separar un hábito. Ok. Entonces lo que sucede con eso es que uno va teniendo como un checklist, y eso, digamos que a nivel de motivación, ¿sí? Lo que hablamos de la dopamina, la serotonina, y esa, sobre todo la motivación interna, que es la que funciona a largo La más plazo, importante, claro. hace que te sostengas, ¿sí? En mi caso es ese. Pero bueno, pasan cosas cuando uno está haciendo esto, porque son procesos creativos, que hay momentos donde uno como que se nubla. Sí. Me imagino que te ha pasado eso, y qué haces para seguir adelante. Bueno, el consejo genial para eso es utilizar la vida diaria y tener una libretica o en su defecto tener el celular. Y cada idea de las situaciones que pasan en la vida, tú la notas rápidamente en tu libreta. En mi caso me encanta la libreta, pero a veces también debo utilizar el celular y anoto las ideas, lo que pasa, una conversación especial que tuve con alguien, la situación de la lluvia, por ejemplo, hoy también puede ser un caso que uno anote cómo me sentí cuando tenía este compromiso hoy y la lluvia era tan fuerte que no podía ir. Simplemente así, palabras, frases, y eso hace que se rompa ese bloqueo de la hoja en blanco, porque luego tú ya tienes herramientas para coger y utilizarlas y limpiar esa hoja y llenarla de letras. Bueno, Sebas, hablando como de temas más profundos, digamos, dentro del tema de la escritura, ¿cómo creas tú la estructura para una historia? Yo creo que, como lo decía ahorita, es cuando tú te fijas un objetivo, también hay como un sentir que uno ya viene transitando. O sea, a la hora de escribir una historia y de llegar como a un punto con esa historia, yo le escuchaba, por ejemplo, a Héctor Abad, que es el autor de El olvido que seremos, Ah, sí, y él decía que él escribió varias novelas antes de llegar a El olvido que seremos, que fue el éxito pues que lo catapultó. y lo dio a conocer. Y él decía que para llegar allá, él tuvo que vivir una serie de cosas y vivió una situación fuerte con la muerte de su papá. Y esa situación fuerte fue la que lo llevó a él a terminar de desarrollar esta novela y a que mucha gente se conectara allí. No estoy diciendo con eso de que pues tenemos que vivir situaciones fuertes, sino que siempre vivimos en nuestra vida cosas, sean positivas o de pronto no tan positivas, pero que son momentos fuertes, y eso es lo que se puede volver realmente una historia, Sí, ¿sí? Porque sí. a veces tenemos muchas ideas, pero son como cosas corticas, o sea, son como momenticos, pero cuando conectamos esas ideas con esos sucesos, es donde, desde mi punto de vista, se pueden volver realmente historias, ¿sí? Otra cosa que caigo aquí es, por ejemplo,
Temas como viajar son temas que también catapultan situaciones para generar una historia. Por ejemplo, ahora veníamos conversando con una persona que le encanta viajar y que habla todo el tiempo de que eso es lo que más le gusta. Yo creo que esa persona tendría muchas historias que contar. En mi caso personal, como amo la historia, cada que visito un sitio es mi inspiración para un nuevo núcleo de la historia y parto del tema, puede ser la ciudad, el espacio, no sé, por ejemplo, viajé a Perú, entonces ya Perú se vuelve el núcleo, el centro de la historia y todo empieza a girar alrededor de ese tema para construir el contexto. ¿No te ha pasado también? Sí, porque lo que hace cuando tú estás en un espacio nuevo es que él abre tu mente, ¿sí? Cuando la mente se abre es cuando funciona la creatividad. Hay una creencia que es bastante absurda cuando uno la revisa, y es que el artista, normalmente se ha creído que el artista, en el momento en que está en el momento pues llevado, es cuando produce pues el Ah, sí, eureka, ¿sí? Cuando ¡buf! Y muchos artistas se han metido en esa creencia, y entonces ahí es donde viene digamos, ciertos abusos para lograr encontrar la creatividad, pero eso te lleva a estados de depresión, hay muchos artistas que terminan con su vida muchos, por eso. muchos pintores han vivido eso solamente para tener inspiración en la creación. Sí, y realmente la creatividad se da cuando tú estás en un momento de plenitud. O sea, Exacto, si tú estás en un espacio nuevo, tu mente se abre. Si tú estás, digamos, en un espacio que te estimula, tu mente se abre. Si exacto. tú estás en un lugar que para ti es cómodo, confortable, rico, tu mente se abre. Es que realmente así es como Exacto. funciona la creatividad. Así es, y en los momentos de felicidad o de paz, por ejemplo, cuando tú estás con esa hoja en blanco y quieres crear algo nuevo, tú simplemente paras un momento, respiras con los ojos cerrados para concentrarte y empiezas a recordar momentos de paz, como tú decías, o momentos de felicidad o espacios donde realmente sientes que tienes una verdadera misión y que llegaste al mundo para algo. Esos momentos que tú recreas cuando vas a empezar a escribir también pueden ser un eje central para la producción que quieras hacer.